Hoy vamos a preparar carne de cerdo en salsa verde, pero cero complicado, en modo express. Aparte del bistec, varias partes del cerdo no requieren gran tiempo de cocción. Yo voy a ocupar solomillo, pero pudieras ocupar también, por ejemplo, cabeza de lomo, filete, y por supuesto puedes consultar con tu carnicero. Incluso si lo compras en el súper, puedes pedirle a la gente que corta la carne te den un trozo de una parte suave para que la cocción sea rápida. La cantidad que yo voy a preparar es un poquito más de medio kilo, son aproximadamente 700 gramos. Y para la salsa tengo medio kilo de tomate verde, un trozo de cebolla, un ajo grande, chile, cantidad al gusto y por supuesto opcional, si es que no comes picante puedes omitirlo, cilantro previamente lavado y picado. Vamos a ocupar también aceite vegetal, sal al gusto y para saborear la salsita una pizca de cominos, así cosita de nada, lo que agarren tus dedos. Esto va a ser la cosa más rápida, sencilla, pero al mismo tiempo deliciosa. Los tomates están previamente cocidos junto con la cebolla, el ajo y los chiles. Voy a agregar la pizca de cominos. El comino le da un sabor espectacular al cerdo. Igualmente voy a agregar un poco de sal y vamos a licuar. Tengo mi cazuela a fuego alto. Voy a poner un chorro generoso de aceite vegetal y comenzaremos sellando la carne. Una vez sellada la carne, es momento de agregar la verdura favorita. Pueden ponerle, por ejemplo, calabazas, papas. Yo voy a agregar verdolagas. Voy a tapar y voy a dejar que se cocinen durante 3 minutos. 3 minutos después es momento de menearle. Obviamente si ustedes agregan, por ejemplo, papas, calabazas, zanahorias, no van a necesitar tapar la cazuela. De hecho va a ser más fácil que la mantengan destapada y saltear las verduras junto con la carne así. Solamente yo las he tapado porque en el caso de las verdolagas se suavizan mucho más fácil si las tapamos. Pues mira, ya en este punto las verdolagas se sabrosearon, entonces es momento de agregar la salsita. También agregaré una cucharada cafetera de caldo de pollo en polvo. Nuevamente voy a tapar y dejaré que se sazone durante 3 minutos. 3 minutitos después, se imaginarán que aquí huele delicioso. Es momento ahora de agregar el cilantro. También este será el momento de agregar agua, cantidad al gusto, dependiendo si su salsita la prefieren más espesa, más aguadita. Bueno, esto ya es a gusto personal. Vamos a checar sazón, a ver qué tal está de sal. Para mi gusto le falta un poquito, cosita de nada, pero sí le falta. Nuevamente voy a tapar y a partir que comience a hervir voy a dejar que se cocine durante 5 minutos. Por supuesto el tiempo de cocción dependerá la verdura que ocupen. Si ocupan papas y las cortan en trozos grandes, obviamente la papa va a tardar un poco más en cocinarse. Entonces ahí el tiempo será justo cuando la verdura se encuentre en su punto. Pues esto ya está listo. Obviamente ya las verdolagas suavecitas. La carne por supuesto también, mira, hagamos una prueba. Pero te digo, puedes pedir una carne que no tenga complicadez con el tema que se cueza pronto. Mira, pero suavecita, pero deliciosa. Es momento de irnos a la prueba. Y entonces, bueno, pero por supuesto, compañero ideal de un guisado de este tipo, arrocito puede ser, frijolito refrito también, ¿por qué no? Bueno, creo va con todo. Oigan, pues con su permiso yo lo voy a probar en un rico tacón. ¡Wow! Tremenda deliciosez.
Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Si es así, no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.